Tengo una pregunta y medita bien lo que te voy a preguntar. Ya lo tienen todos ahí en Ezequiel capítulo 3. Vamos a ver del 16 en adelante, pero dije que voy a hacerte una pregunta. Voy a esperar a que lo tengas, hermano. Gloria a Dios. Si gustan una Biblia, aquí hay Biblias. A ver, hermano Chuy, llévele una para allá, por favor. Y ahí les abre el libro donde usted. Ya. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuán importante? Si estamos aquí, hermanos. ¿Cuán importante y por qué es bueno obedecer al Señor? El consejo, su palabra. ¿Por qué es bueno, hermano, hermana? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué es bueno aprender a escuchar el consejo? ¿Sabes quiénes son los que no escuchan el consejo? ¿Quiénes son? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los que no escuchan el consejo? ¿Quién? ¿Perdón? Dice mi hermano que los necios. ¿Sí es cierto? Los necios son los que no quieren escuchar el consejo. Mi hermano, la consecuencia que trae, ¿se acuerdan que yo les mencioné un poco el viernes? Yo les mencioné, yo no voy a cambiar el mensaje, eso sí tengo por seguro. Si tú por el mensaje te lastimas, te dañas, cuando la palabra es enviada no con mala intención, sino con la intención de que alcances misericordia, de que te salves. Porque el obedecer te va a traer beneficios a tu vida. Mira, hermano, más ponte a meditar. La primera vez que a mí me habló el Señor en voz audible, la pregunta que yo le decía a Él, ¿qué más tengo que hacer para agradarte, Dios? A mí no me dijo una lista el Señor así grande, esto, otro, no. Cuando Él me habla en medio del trueno, esa voz suave que me dice, obediencia, 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 Carlos. Pon mucha atención, porque mi pregunta era qué más tenía que hacer para agradarle. Y si Él me estaba respondiendo después de 3-4 días de oración, y me dice obediencia, 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 Carlos, y cuando yo me enderezo le pregunto obediencia a qué Dios, porque yo no entendía para ese entonces. Ya no fue esa voz que había escuchado, sino dentro de mi cerebro, clarita como si fuera en el oído, me decía, a mi palabra, a mi palabra, a mi palabra, 3 veces. Si tú eres sabio, sabia, entendido, entendida, medita bien lo que te estoy hablando, porque esto no es para mí nada más. ¿Qué es lo que Dios quiere que seas obediente? ¿A qué quiere que seas obediente? A su palabra. Tienes la llave, tienes ya algo ya para avanzar tú. Es verdad que a lo mejor todavía no has alcanzado todas aquellas cosas y no has sido perfecto todavía, pero tienes que alcanzar la perfección. Tienes que esforzarte y con la ayuda del Espíritu Santo a obedecer esta palabra. Porque solo no vas a poder. Lucha con tus fuerzas y siempre le vas a fallar. Siempre le vas a fallar. Pero ¿sabes qué se necesita para obedecer al Señor? ¿Sí sabes qué se necesita para aprender a obedecer al Señor? Un corazón dispuesto, un corazón sencillo,
humilde. Porque un corazón altivo, orgulloso, que no le gusta el consejo, que se molesta con el consejo, que ve mal al pastor por el consejo, esa palabra no va a entrar. Es como si le pusiste pared al corazón. Es como si lo anestesiaste. Tú bien sabes que si un doctor quiere y te quita una mano y no lo sientes con anestesia, lo vas a sentir después. Así es el pecado, así es la rebeldía, la desobediencia. Es como una anestesia que no deja escuchar el consejo, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espiritual, es para transformar, es para ser aquella persona que venía haciendo chuecuras, para enderezarla. Y con un corazón anestesiado, hermano, no sientes ahorita nada, el dolor lo sentirás después. ¿Cuándo es después, hermano, hermana? Mira, si eres hijo, eres hija, lo vas a sentir cuando te venga el azote. Y si no, lo vas a sentir después de tu muerte. Jesús dice claramente que ahí es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esta palabra no es para jugar, ni para estar entretenido, no, es para estar atento. Por eso dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos los hombres. Hay de aquel que cierra su oído, su corazón para escuchar el consejo. Y te voy a decir algo, hermano, porque yo he tomado en serio el camino del Señor, mi hermano ha tomado en serio el camino del Señor. No vamos a ladearnos, no vamos a torcernos. Si tú un día, medita bien, piensas que yo estoy a favor de uno o de otro en el consejo, estás bien equivocado, equivocada. Y digo esto porque esto ya ha pasado. En una ocasión mi hermana la Rufina así se fue pensando, ¿sí o no, hermana Rufina? Se fue pensando, el hermano está a favor de aquel y no me entiende. ¿Qué voy a hacer yo, hermano, cuando yo no puedo estar a tu favor? Yo te amo igual y uno a otro los amo, pero no por eso yo me voy a ladear, sea mi esposa, sean mis hijos, sea quien sea, porque estoy delante de Dios y Él es el que le tengo que dar cuentas. Si estás aquí, si por eso me odias, si por eso te quieres ir de aquí, si por eso, hermano, yo no puedo hacer nada. Eres tú el necio, la necia. Gracias a Dios que mi hermana le dijo al Señor, le preguntó. ¿Qué le respondió el Señor, hermana? El Señor le dijo, lo voy a decir, a mí no se me dieron las palabras, porque ella me lo dijo a mí. Lo que Carlos te dijo es así. Es verdad. ¿Qué hizo mi hermana? ¿Qué hizo usted, hermana? Ya no quiso, de ahí para acá ya no quiso contender conmigo. Si yo te doy un consejo de mí, porque, es más, ¿a quién he querido sacar algo yo aquí? No. Si no me interesaba antes de conocer de Dios esas cosas, mucho menos sabiendo que tenemos un Dios que no lo podemos engañar. Entonces es sabio. Si tú te vas pensando en contra del pastor, mira, o del hermano, piensa bien quién te está metiendo esa idea. Y si tienes valor, mejor habla conmigo. Yo no te voy a juzgar, no te voy a golpear. Con amor te voy a enseñar dónde está el mal. Y no a mi favor, porque yo no trabajo de esa manera. ¿Qué pasaría si yo te veo porque no te enojes, para que no te vayas, y para esto y esto otro? Veo que estás haciendo el mal y no te lo digo. ¿Qué sería yo? ¿Cómo me llamaría? Cómplice de lo que tú estás haciendo, siervo tuyo, no de Dios. ¿Cómo, hermano? Sobador, no, el sobador también, pero es tan serio este asunto, hermanos, que por eso es que necesito yo hablar de esto para que no se te olvide. Mira, si yo no te corrijo, si no te hablo, si no te
te hago saber el mal por el cual tú vas. Tu sangre se me demandará en mis manos. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué significa? ¿Sí entiendes la magnitud de esto? Pero si yo te digo a ti, te digo, y tú no quieres obedecer, dice que tu sangre será sobre tu cabeza. Aquí lo vamos a leer en el 3 ahorita. ¿Y esto qué significa, hermanos? Mira, si yo a ti te digo, o si yo no te llamo la atención, tu sangre me será demandada. ¿Qué quiere decir eso? Que tu sangre será en mis manos. Me convierto en un asesino yo, al no decirte a ti. ¿Sí entiendes qué es eso? Cuando alguien se mancha las manos, ¿sabes qué es? ¿Por qué? ¿Porque mató o porque no mató? Porque mató. Así de grave es ese asunto. Y si yo te digo a ti y no quieres corregirte, la sangre tuya misma será. Y esto el Señor me lo mostró, hermano, hasta de un pastor, hermano. Hasta de un pastor. Me quedé sorprendido de lo que el Señor me mostró. Este pastor pensaba que iba bien, pero el Señor me muestra que él iba al revés. Y su propia sangre, yo miré cómo estaba bañado en sangre, lo levanté yo a este pastor. Y el Señor ahí me habla y me hace entender lo grave que es de un pastor pensar que va bien, yendo mal. La sangre de ese pastor, eso es lo que ves. Si tú piensas que vas bien y vas haciendo las cosas mal, no lo vas haciendo conforme al Señor, tu sangre. Entonces, si la sangre tuya es en mis manos, ahora, si la sangre tuya misma es sobre ti, ¿qué te estás convirtiendo? Si lo entendiste. ¿Tú mismo? Mira, en el lenguaje que muchos conocen, te echaste solito la soga al cuello. En pocas palabras, tú solito te estás asesinando a ti mismo. Y no te das cuenta. Pero pongan atención. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 16 en adelante. Muy despacio, con la ayuda del Espíritu Santo, ten paciencia. Y deja de estarte distrayendo, estar pensando en lo que va a hacer mañana. Cada día trae su propio afán. Déjate de cosas. Concéntrate. No dejes que el enemigo te robe esta palabra. ¿Lo tienes? Ezequiel 3:16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Sí sabes qué es una atalaya? ¿Qué es una atalaya hoy en día? Te he puesto por atalaya. ¿Sí sabes qué es eso? ¿Han visto en las cárceles, allí alrededor de las cárceles, que hay unos muros así grandes, así, donde se sube alguien allá con un rifle? ¿Para qué se sube ese? Para avisar. El atalaya, eso es lo que hace. El predicador, eso es lo que hace. Te está anunciando, te avisa del peligro, para que te apercibas, para que dejes el pecado, para que dejes el mal, que te va a venir mal, te va a venir el mal, quieras o no te va a venir. No es porque el pastor quiera, es porque eso es lo que está sembrando, y Dios quiere detener el mal que viene sobre de ti. Ahorita lo vas a leer, aquí lo dice. No es más el 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. 18. Cuando yo dijere al impío, el impío es un pecador, hermano, que no tiene piedad, que no le importa hacer daño, no le importa causarle mal a otra persona. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares, fíjate bien, si el pastor, el atalaya sabe, dice, aquel está haciendo las cosas mal, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino. ¿Qué va haciendo el impío? Va en mal camino, a fin de que viva. El impío, ¿qué dice? Si yo no le apercibo, si yo no le llamo la atención, ¿qué le va a pasar al impío? Morirá, dice. ¿Por qué va a morir?
por su maldad. Pero no está hablando de muerte aquí, esta muerte física nada más. No, es la muerte espiritual, es la muerte del alma. Y lo dice, pero su sangre, ¿qué dice? La demandaré de tu mano. Le está diciendo a este atalaya, si tú no le percibes, no le haces saber el mal, no le corriges el mal a esta persona, ese impío va a morir, le va a ir mal, pero también a ti te va a ir mal porque no le advertiste. Demandaré, ¿qué dice? Pero su sangre demandaré de tu mano. Mira el 19 lo que dice. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado, ¿qué dice? Si entiendes, yo libro mi alma, porque tal vez no habías escuchado de esta manera, pero al no decirle a aquel que está haciendo el mal es convertirte en un ¿qué? Homicida, asesino también, porque te va a demandar esa sangre. Pero ¿cómo lo maté? Porque tienes un trabajo, ¿sí me entiendes? Tengo un trabajo como pastor, tiene un trabajo mi hermano. Tenemos esa autoridad para que entiendas. Y no es que uno quiera estar ahí lastimando, dañando, porque hay quienes se dañan por poquito, son como los chilacayotes, son como las calabazas tiernitas, nomás les pones la uña y ya están llorando. Y no entienden que es por su propio bien. Dice, pero tú habrás librado tu alma. 20. Si el justo se apartare de su justicia, si alguien va haciendo las cosas bien, pero se aparta y empieza a hacer maldad, e hiciere maldad, dice, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no le amonestaste. ¿En qué? Va haciendo pecado. En su pecado morirá. Y sus justicias, todo lo que hizo, todo lo bueno que él hizo, todas sus justicias que había hecho, no vendrán a memoria, de nada le sirvieron. Hay una parte, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 5, el último versículo, no, el 16, si no me equivoco. Ahorita vamos a regresar para acá, voy a ir a 1 Corintios. Acompáñame. No, es 5:6. Vamos a regresar acá para que no le cierres acá en Ezequiel. Quiero que tú entiendas con claridad, hermano, lo que estamos hablando, porque esto no es un juego. Hay personas que de verdad, digo, ¿hasta cuándo van a entender consejo tras consejo, tras consejo, y no quieren obedecer? Y hay otros que hasta se alejan porque ya no quieren consejo, porque se sienten ofendidos, dañados, lastimados. No, hermano, hermana, no seas malagradecido, malagradecida con el Señor. Ese es mi trabajo. No de lastimarte, enseñarte. ¿Sí me entiendes? ¿Qué dice 1 Corintios 5:6? ¿Quién me quiere ayudar? A ver, hermano Chuy, fuerte. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué está diciendo con esto? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si tú lees desde el 1, sabrás que había alguien que estaba haciendo algo muy malo. Entonces, si tú permites el pecado, con una cosita que tú hagas, todas las cosas buenas que venías haciendo se te son contadas por nada. Un poco de levadura echa a perder todo. Un poquito de pecado acaba con tu carrera, acaba con tu caminar. Por eso es importante estar a cuentas con el Señor. ¿Sí entiendes? Ahora regrésate a Ezequiel, por favor. Voy a leer el 20 de una vez más. 3:20 de Ezequiel. Lo tienes. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo
delante de él. Él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Sí entiendes? No, es que no lo quiero decir, no. Tampoco hay que ir apresurados y no. Hay que pedirle al Señor. Hay que saber cómo vamos a hablar. ¿Sí me entiendes? Dice el 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Mira, si te fijas, el pastor está corriendo peligro todo el tiempo. ¿Sí estás entendiendo? Imagínate que tú eres de los que no te gusta que te estén diciendo y hasta te escondes. ¿Qué hago? ¿Te mando te hago una llamadita, te mando un mensaje o qué hago? ¿O voy y me presento en tu casa? Mira, el que está enfermito ya me va a ver mal. El que no va a darle gracias al Señor va a ser agradecido. Pero el que está enfermito, el necio, no quiere saber del pastor. No quiere saber del pastor. Y si lo ve presente, siente que se le ruedan hasta las tripas. ¿Y eso está bien? No. Por eso cuando tú veas esta situación, si un día, ojalá y nunca te pase, aprende la misericordia. Porque cuando tú estés en esa situación, vas a pedir misericordia. Vas a desear que te tengan misericordia. Si estás aquí, abre tu Biblia, ahí en Ezequiel 33, por favor. Capítulo 33. Dios es bueno. Vamos a leer desde el 1, ¿lo tienes? Habla lo mismo. Habla lo mismo. Por eso, hermano, mira, si tú entendiste, haz cuenta con Dios. Ahorita vamos a leer un poquito de esas cosas también, con la ayuda del Señor. Y espero no tener que volverte a repetirte esto otra vez, o que sí, pero no. Porque después del aviso, ¿qué dice un dicho? No hay engaño. Si estamos acá, nadie te engañó. Se te está diciendo la verdad. 33:1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, cualquiera que escucha aquel predicador, aquel que escucha aquel que le están anunciando que le va a venir mal si no se arrepiente, si no se corrige, ya viene espada, el mal ya viene. No pienses que te va a venir bien cuando tú andas haciendo el mal. La única diferencia es que Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia, pero también es un Dios justo. Va a hacer justicia. Por eso detente de tu maldad, detente de lo que estás haciendo, detente, porque aunque yo no te mire, Dios te está mirando. Aunque haga las cosas en oculto, Dios está viendo. Dice claramente: si a los cielos yo me fuere, ¿qué dice? Ahí estás tú. ¿A dónde te puedes ir de su espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice la palabra. No nos podemos esconder de Él. Podrás engañar al pastor, podrás engañar al hermano, a la hermana, pero a Dios no. ¿Sí estás acá? Entonces dice el 4: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será, ¿qué dice?
porque no se quiso apercibir. Le estaban anunciando que le iba a venir mal, que se arrepintiera. No, el pastor está mal, me tiene coraje. No, el pastor nomás a mí me la tira. Yo soy para él la oveja negra. No es cierto. Si entendieras lo que... Mira, yo no ocupo estarte dice esto, pero algunos les ha mostrado el Señor. Si no fuera el amor del Señor en uno, no estaríamos buscando a esa ovejita, o hablándole a esa ovejita. ¿Sí me entiendes? Entonces, apercíbete, dice el 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, sobre de aquel que no quiere obedecer, porque se le está advirtiendo. Más el que se apercibe va a librar su vida. 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, o sea, no les anunciare que va a venir mal, y el pueblo no se apercibiere, el pueblo está muy confiado. Y así hay iglesias, hermanos, muy confiados. El pastor siempre, hay muchas iglesias que, no se preocupen, hermanos, somos pecadores, podemos, no se preocupen, nadie es perfecto. Pues claro, Dios nos trajo no porque éramos perfectos, éramos imperfectos, pero Él nos trajo para que busquemos la perfección, para que busquemos la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es lo que te santifica, hermano, hermana? Ya lo hemos hablado muchas veces. La palabra. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 17, ahí lo dice. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si no quieres obedecer la palabra, la sangre tuya misma será sobre tu cabeza. No te vas a santificar. Aunque estés en esta iglesia, en otra iglesia, en la iglesia que tú vayas, el problema eres tú, tu corazón eres tú, no es otra persona más que solamente tú, y culpando a los que están a tu alrededor. Y tú delante del Señor, la pesa está falsa. Ese es un problema. ¿Estamos aquí? ¿Quieres que la pesa esté a tu favor? ¿Sí o no? ¿Que la balanza esté a tu favor, sí o no? ¿Qué necesitamos hacer? Obedecer la palabra. Tendrás puerta amplia, dice en la carta de Pedro. Tendrás puerta amplia para entrar. Por eso es importante, hermano. No tengas temor, no tengas miedo. Enfrenta esta realidad humillándote delante del Señor y siguiendo los pasos del Señor Jesús. ¿Sí me entiendes? Una vez más el 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. ¿Por causa de qué? Está hablando de algo más profundo, ¿verdad? Pero demandaré su sangre de mano del atalaya, porque no avisó. ¿Cómo ves? Estoy tratando de hablarlo despacio para que lo entiendas, porque no quiero que se te haga bola el cerebro ahí, porque sé que hay cosas un poquito difíciles para algunos. 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Sí entiendes lo delicado que es para un pastor, para una atalaya? Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Yo no quiero que aparezca tu sangre en mis manos. ¿Sí estás aquí? Ahora ahí te va. Aquellos que tienen hijos, o que tenemos hijos, y no los disciplinamos, no los corregimos, yo a una persona
cuando habló conmigo por teléfono se me puso medio al brinco y le dije, no, le dije, te voy a decir una cosa. Tú le vas a dar cuenta a Dios de tus hijos si no los educas bien, si les enseñas basura. Entonces, si tú no educas, si tú no instruyes a tus hijos, se te va a hacer demandado también a ti, hermano, hermana. Si estás acá. Porque los hijos son prestados, no son tuyos, son del Señor. ¿Sí sabías? No son tuyos. Son del Señor. Mira, ahí en el 33:13, voy a volver a leer ahí. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás. O sea, Dios le dice al justo, vas a vivir porque estás haciendo las cosas bien. Y fíjate bien, porque esto le puede pasar a un justo también. 33:13, Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia. ¿Qué dice? Y si hace lo malo, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Cómo ves? ¿Está grave o no está grave el asunto? ¿Por qué crees que dice, el mismo Señor Jesús dijo que este camino es angosto? ¿Verdad que no es nada más decir yo soy cristiano, ya me bauticé y voy al servicio y doy mis diezmos o hago esto y esto otro? No. No dejando de hacer esto sin dejar de hacer esto otro. El evangelio es completo, no es solamente lo que tú quieras. ¿Sí estás aquí? Este camino es angosto, hermano, hermana, y cuando dices angosto aquí no pueden ir los que llevan pecado. Este camino es angosto porque aquí tienes que dejar de hacer todas las mañas que le gustan a tu carne. Por eso dijo Jesús, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera seguirme, que deje todo lo que a su carne le gusta, que esté dispuesto a venir a pisar mis pisadas, a seguir mis pasos, mi ejemplo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí estamos aquí? El camino del mundo, del enemigo, es ancho. Ahí muchos van ahí, son cristianos un ratito, son cristianos aquí en la iglesia y allá afuera hacen otras cosas. Allá afuera es ancho, hacen lo que el Señor les dice que no hagan. Esos van por el camino ancho. El mundo va por el camino ancho. Y muchos, dice, se van a perder. Pocos son los que se van a salvar. Yo no sé si has creído en la salvación o no, hermano, hermana. O si nomás dices amén. Pero si has querido, tú tienes que mostrarlo con tus hechos, tomar seriedad en este asunto. Si estás aquí, tú tienes que tomar seriedad en este asunto. Si sabes que eres tú. Por eso pone muchos ejemplos el apóstol Pablo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Si estás aquí. ¿Y ese templo cómo tiene que estar? Limpio. ¿Estás aquí, hermano, hermana? Abre tu Biblia en 1 Corintios, por favor, capítulo 6. Por eso pone tantos ejemplos. El apóstol Pablo conocía la conducta de nosotros los gentiles. ¿Sí me entiendes? Se le enseñó, aprendió lo que debería hablarnos a nosotros los gentiles. 1 Corintios 6. ¿Lo tienes? Vamos a leer el 15 en adelante, ¿lo tienes?
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tu cuerpo de quién es miembro? Si estás aquí. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une con el Señor, ¿qué hace? Practica la justicia, busca la santidad, escucha el consejo, obedece el consejo. Dice el 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, qué dice? ¿Sí dice así o no dice así? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Ya no te perteneces. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces Él no quiere que le metas basura. Él quiere que te sigas limpiando. Si estás aquí. Dice el 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por cuánto fuiste comprado, hermano, hermana? ¿Por cuánto fuiste comprado? Cuando dice por precio, es que el precio fue muy alto, fue por la sangre de Jesús. Y si tú eres de Jesús, si Él te compró a ti ya, si tú ya lo aceptaste, te bautizaste, piensa bien lo que te voy a decir. ¿Por qué vas allá y te revuelcas? Si ya perteneces a alguien más, te revuelcas allá con los del mundo. ¿Por qué vas y practicas lo que a Dios le desagrada que practiques? Dios es un Dios celoso, fuerte y celoso. ¿Sí estás aquí? Ahora tu Biblia ahí en 2 de Corintios, por favor. En el capítulo 6 también. Medita bien, hermano, hermana, no juegues con las cosas del Señor. Si estamos aquí. Mira con quién te juntas, mira lo que haces, mira lo que practicas. No digas que para ti no es tan malo. Medita en la palabra, si a Dios dice que es malo, aunque tú lo quieras hacer como bueno. (14) 6:14 lo tienes. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y luego mira, vuelve a preguntar, ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿En qué se parecen? ¿En qué conviven? En nada. ¿Sí me entiendes? 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Porque hay quienes les gusta andar más bien con los incrédulos que con los creyentes. Con ellos sí se desenvuelve bien para hablar lo que le gusta hablar. Y lo dice, mira, el 16, hermano, hermana, ponle mucha atención. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Acuérdate que ese templo eres tú. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Tú qué tienes que ver en un lugar de ídolos? El cristiano que tiene que ver en un lugar de ídolos. Porque vosotros, dice, sois, ¿qué dice? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. A Él no le agrada. Ahí mismo en el 16. Una vez más voy a leer el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente.
Como dijo, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos. ¿Quién quiere andar con ellos? Con nosotros. El Señor. Si Él anda contigo, hermano, hermana, ¿qué tienes que ver? ¿Qué te tienes que tú revolcar, meterte, andar con los del mundo, andar aquí allá, practicando lo que a Él le desagrada? Te trae consecuencias. ¿Sí sabes que la idolatría es una de las por las cuales le fue muy mal al pueblo de Israel? ¿Sí sabes que por causa de ser un pueblo se volvió un pueblo idólatra? Esa fue la causa de que los dispersó por todo el mundo. Entonces meditemos. Habitaré y andaré entre ellos, dice, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes son? Es que será, para Él será su Dios, y para Él será su pueblo. ¿Para quiénes? Para los que obedecen, para los que no se andan revolcando, metiéndose donde no deben de meterse. ¿Sí entiendes? Pues yo debo de cuidar, tú te tienes que cuidar. Soy templo, eres templo del Espíritu Santo. Yo tengo que evitar ensuciar este templo. Acuérdate de lo que hemos leído en Santiago, dice, porque el Espíritu nos anhela celosamente. Tú ya perteneces a alguien, Él te compró. No hagas como Esaú, que lo cambies por un plato de lentejas, por un puñado de pesos, como Judas. ¿Cómo Judas vendió a Jesús? ¿Por cuántas monedas? ¿Y tú por cuánto lo cambias a Él, lo vendes? Piénsalo. Esto es algo muy serio. Voy despacio. Y luego dice el 17, por lo cual, y hace, mira, la invitación a su pueblo, a los que son su pueblo. Por lo cual, ¿qué dice, hermanos? Dios quiere que salgas en medio de ¿dónde? Del pecado, del mundo, de la idolatría. Salir en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis, ¿qué dice? Lo inmundo, y yo os recibiré. Si tú te apartas de eso, ¿qué va a hacer Dios? Te va a recibir. Y no sea que tú pienses que Dios te va a recibir estando aquí y tú andando practicando cosas que no. Si tú andas, mira bien lo que dice el 17, casi en lo último. Y no toquéis, ¿qué dice? Lo inmundo. ¿Y qué dice? Y yo recibiré. Si tú tocas lo inmundo, andas practicando lo inmundo todavía, ¿qué pasa ahí? ¿Te va a recibir el Señor así, con los brazos abiertos? No. Tienes que entender la diferencia entre religión, tienes que entender la diferencia entre religioso y un verdadero creyente. Y seré para ellos, dice, por padre, y vosotros me seréis, e hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Tú tienes estas promesas para que alcances la salvación, para que seas una mejor persona, para que seas un hijo, una hija de Dios. ¿Cuáles son esas? Dice, así que, amados, lo que ya leímos y acá más atrás, tú lo lees allá todo el 6, pero mira lo que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que limpiar de qué? De todo lo que te contamina, todo lo que te aparta de la santidad, todo lo que te aparta de tu Dios. Por eso dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué, hermanos? De carne y de espíritu. Perfeccionando, ¿qué dice? ¿La santidad en qué? La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Si no tienes temor de Dios, vas a seguir revolcándote, haciendo lo que tu carne, lo que tu propia opinión dice para ti que estás bien. Entonces, si leímos lo que leímos en Ezequiel, cuando tú eres rebelde y no quieres obedecer lo que Dios dice,
¿qué dice que va a pasar contigo? Tu propia sangre será sobre tu cabeza. Si Dios quisiera que nos perdiéramos, hermanos, no envía a su Hijo. Si Dios quisiera que nos perdiéramos, no nos enseñara estas cosas. Pero estas cosas las dejó para que nosotros aprendamos a apartarnos del mal, de la inmundicia, de las cosas que a Él le desagradan. ¿Sí estás aquí? Tu forma de hablar. Hay muchas áreas. Podemos amanecernos aquí hablando de muchas áreas, pero mira, aquí mismo en Corintios, dale para atrás en el primero, capítulo 15. Las pláticas, las conversaciones, la conducta de un cristiano. 15:33 lo tienes. 1 Corintios 15:33. Ya casi termino, hermanos. Relajaos. ¿Lo tienen? Dice, no erréis, las malas conversaciones. Cuando te juntas, ¿qué hablas? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo dice el 34, velad debidamente, o sea, no te descuides y no pequéis. O sea, no estés practicando lo que... Hermanos, hay gente que se les aparece uno ahí, habla malas palabras y eso, y habla ya igual que él, o habla igual que aquella. Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen lo que has aprendido de tu Dios. Corrompen, echan a perder un poquito de levadura, echa a perder todo lo que has aprendido. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aquellos que siguen practicando, es que todavía no han conocido al Señor, no le tienen temor al Señor. ¿Estás aquí? Mira, en Efesios, capítulo 4, por favor. Ya un poquito más y ya ahorita paro. Tenme paciencia, un poquito, te conviene. Esta es comida para el alma. ¿Lo tienes? Efesios capítulo 4. Lo bueno es que usted tiene la oportunidad. Mira, yo pienso que cuando suben este video, tú estás esperándolo para darle una repasadita. No, algunos. Versículo 29, 4:29. Esta es palabra hermosa, preciosa, hermanos. Es palabra de poder para cambiar, para transformar. Es viva y eficaz. Pero ese, si tú te la comes, la aceptas. Lo tienes de 29. Ninguna palabra que dice corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Cuáles son las que van a salir de tu boca? Sino las que sean buenas, ¿para qué? Necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay quienes sienten la presencia de Dios y de repente ya no la sienten. ¿Por qué pasa esto? Porque contristas al Espíritu Santo, lo apartas de tu vida a causa de lo que estás practicando. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda, ¿qué dice? Malicia. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, guardando rencor y peleándose, jalándose de las greñas unos con otros. Eso dice. No. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Gloria a Dios. Colosenses, hermano, ya, los voy a dejar. Al menos que me pidas más, pues le seguimos. Colosenses capítulo 4. Tú tienes que entender que eres templo del Espíritu Santo. Eres hijo, hija de Dios. Cuídate dónde andas, cómo hablas, qué haces, qué practicas. No cambies a tu Dios por unas monedas, porque serás como Judas, que con un beso lo vendió. ¿Sí me entiendes? No hagas esto otro. No hagas como Esaú, que por un plato de lentejas dejaste toda tu bendición, todas las promesas de Dios. Lo tienes, 4:5. Colosenses. A ver, ayúdenme. ¿Cómo dice, hermanos? 1, 2, 3. Gloria a Dios. Déjenlo leo yo. Se les acabaron las fuerzas a medio camino. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera. Los de afuera no hay problema. Los de afuera te están viendo. Tenemos nube de testigo. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera. Un cristiano tiene que andar sabiamente, no torpemente, no insensatamente. Redimiendo, ¿qué dice? Redimiendo bien el tiempo. Sean vuestras palabras como, hermano, como si hay que hablar. Al cabo, ya nos bautizamos. Con gracia, dice. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. ¿Cómo es eso, sazonadas con sal? ¿Cómo es eso? Lo leímos en Efesios 4:29. ¿Qué dice? ¿Cómo deben ser nuestras palabras? Siempre que sean para edificación. Siempre sazonadas con sales, que tú vas a hablar lo que es conforme a la palabra. Sazonadas con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo ves? ¿Quieren el postre o no? Sí. Ok. Gloria a Dios. Los veo ganosos ahora sí. Primera carta de Pedro, pues. Gloria a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, hermanos. Estas cosas que estamos hablando, hermano, no vas a poder tú hacerlas si no obedeces la palabra y le pides ayuda al Espíritu Santo. Acuérdate. Si estás aquí. Muchos queriendo hacer por sí solos, por su propia fuerza, quedan en el camino y quedan cansados y algunos frustrados porque lucharon con sus fuerzas y nada más las fuerzas les ajustó para 1, 2, 3, 4 añitos. Caminaron, entendían que era su Dios, entendían ciertas palabras, pero nunca dejaron que Él llevara su carga. Por eso se cansan, por eso se rinden, por eso no quieren seguir hacia adelante, por eso se apartan del camino santo. Mira lo que dice primera carta de Pedro 1:22. Y habiendo purificado vuestras almas, 1:22. ¿Lo tienen? 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué, hermano, se purifica el alma? Por la obediencia a la verdad, o sea, la palabra. Mediante, la palabra es mediante el Espíritu. ¿Cómo se purifica entonces el alma? La palabra, ¿mediante qué? ¿Con la palabra? Mediante, con la ayuda del Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido,
Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por eso muchos todavía no aman, odian. Odian hasta cuando se les da un buen consejo. Porque todavía no han sido purificados, no han sido limpiados sus corazones, sus almas. ¿Sí estás aquí? Y unos quieren tener paz, nunca han conocido la paz, porque lo que conocen en su casa es otra clase de paz, con la cazuela. ¿Sí me entiendes? Paz, 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 puro golpeando a los demás. Pero esa paz no sirve. Quieren tener paz, pero no mueven un dedo para ellos mismos. Ni siquiera para orar por ellos mismos. Ni siquiera para pedir. Miren, hermanos, la gente, mucho cristiano está padeciendo esta enfermedad, este mal. Vive mal, no tienen contentamiento, no tienen paz. Y hay dos formas. Mira, dice Jesús que Él nos va a dar la paz cuando nosotros aprendemos a dejarle nuestras cargas, ¿verdad? Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo os haré. ¿Qué dice? Él nos va a hacer descansar. Su carga es liviana, dice, su yugo es fácil, su carga es liviana, es ligera. Y aprender de mí, ¿qué dice? Ahí está la clave. Tienes que aprender de Él. Tienes que ser manso mientras seas rebelde, desobediente, todavía bravo, brava. Y lo dice, ¿y hallaréis? Entonces vas a hallar descanso para tu alma. No hay descanso para muchos. Son cristianos. Viven amargados. Cualquier cosita y luego ya se quieren pelear. Todavía son bravos, bravas. Todavía parece que bajaron del cerro de allá a Tamborazos. O sea, de allá de la montaña todavía no están, ¿cómo se dice? Civilizados. Y ya están en el Señor, ya es para que yo hubiera avanzado. El problema es que no has querido llevar el yugo del Señor, obedecer lo que Él dice. Ese es el problema del cristiano. ¿Sí estás aquí? Y hay otros que ya son cristianos, pero ya tienen carro, tienen su casa y tienen que comer y todo eso, y no son contentos, no están contentos, quieren más. O sea, la codicia. Y la Biblia dice que estemos contentos ¿con qué? Con sustento y abrigo. ¿A quién le falta sustento aquí? ¿Quién no tiene comida en su casa, hermano, hermana? ¿Quién no tiene comida en su casa? Para llevarle ahí una camionetada. Yo te aseguro que te llevo una camionetada y si el problema eres tú todavía, me trajeron bien poquito. ¿Sí me entiendes? El problema eres tú. Deja que el Señor sea tu guía, que sea Él el que te indique cómo es el camino, porque Él es el camino. Tú andas por tu propio camino. Por eso no tienes contentamiento, no tienes gozo, no tienes paz. Pero el pastor es mi enemigo. Cada vez que voy a mí me la tira. Y luego a mí me estaba mirando. Necesito yo predicar con los ojos cerrados, porque miro para todos lados, o con unos lentes oscuros, ¿verdad? Para que no miren para donde miro. No, es que hay malicia. Si miraste como a mí me miraba nada más, le platicaste algo, le dijiste tú, ¿verdad? La pobre mujer ahí o el pobre hombre ahí, culpándolos, cuando el que tienes que corregir eres tú. Eres tú el problema. ¿Sí estás entendiendo? Le echas la culpa a todos. No está el perro ahí porque si no hasta el perro le echabas la culpa. Pero el culpable eres tú. Mira, hermano, hermana, esto es muy serio, acuérdate.
Cuando el pastor te dé el consejo, por favor, si estás aquí, hermano, hermana, cuando el pastor te dé el consejo, por favor, no seas cabeza dura. Escucha el consejo. No te agarres hablando mal del pastor por tu propio bien, porque a mí no me haces nada, hermano, hermana. Hermano, me puedes dar hasta contra la puerta y con la silla, no me haces nada a mí. Eres tú la que te dañas, el que te dañas. Eres tú el que estás mal delante del Señor por tu necedad, por tu orgullo, por tu soberbia. Si estás aquí, hermano, hermana, ¿quieres? Puedes tomar poquita agua si quieres. Te doy chance. Mira, hermanos, si mi hermano ve el mal, si yo veo el mal y no te corrijo, tu sangre me va a ser demandada. Por lo tanto, el pastor que ama a las ovejas va a hablar con ellos, con ellas. Siempre les va a hablar con misericordia, con amor, y en algunas veces cuando se ponen medios así, pues uno lo que hace es quedarse callado porque ya está a punto de sacar las uñas. Ya está bravo, a veces brava la hermana. Entonces, ¿qué hace mejor? Ahorita no se puede. Hay que esperar que le pase otra cosita por ahí para que entienda. Hasta que ella diga, pastor, hermano, mira esto y esto otro. Ahí ya vamos bien. Ahí ya vamos bien. Pero hay quienes les apachurran el dedo, les pasan por acá y no le voy a hablar. No le voy a hablar. No le voy a decir. El pastor no tiene por qué saber. Y tú no le andes contando. No, hermano. El pastor es una atalaya que tiene que decir, anunciar. Es para... El pastor es el que cuida las ovejas. No son ovejas del pastor, son ovejas del Señor. Si estamos aquí. Entonces, medítalo para que no te enojes por otra vez cuando recibes el consejo. Si estamos aquí. Le vas a dar gracias a Dios, ¿verdad? Me vas a invitar a hacer un cafecito ahí, hermano. Ahora sí, estoy listo ya. Estoy lista. ¿Sí o no? Pedir el cafecito que sea de perdido con unas galletitas de animalito, aunque sea. Bueno, los dejo con esto, que el Señor me los bendiga.